Mi nombre es Jason González y esta es la presentación de la disección de corazón. Comenzamos con el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular, la angiología, tiene como objetivo el estudio del sistema que se encarga de la distribución de sangre en todo el organismo. Bien, son dos partes esenciales, que es un centro, un órgano central de impulsión de la sangre. Bien, y los conductos. Estos conductos tienen propiedades y estructuras diferenciadas, que son las arterias, las venas, los vasos capilares y los vasos linfáticos. Bien, entonces las arterias son las que se encargan a través del ventrículo izquierdo, por la impulsión del ventrículo izquierdo, llevar la sangre a todo lo que es el organismo. Las venas se encargan de lo que es la recolección de esta, ya después de haber nutrido el tejido, pasa por las venas y las lleva al corazón. Después vienen lo que es los capilares. Estos están interpuestos entre las arterias y las venas. En ellos se producen los intercambios entre la sangre y los órganos. Estos se establecen en el sentido sangre-tejido, que es la nutrición, o en el sentido tejido-sangre, que es la eliminación. Bien, entonces comencemos con el corazón. El corazón es un músculo hueco que circunscribe cavidades en las cuales circula la sangre. Bien, entonces cuando se relaja, que se le llama diástole, atrae hacia él la sangre que circula en las venas. Cuando se contrae sístole, expulsa la sangre hacia las arterias, aorta o tronco pulmonar. Está formado por un músculo con propiedades particulares, que es el miocardio. Este está pasado interiormente por el endocardio y exteriormente por el epicardio. El corazón está rodeado por el pericardio, conjunto fibroseroso que lo separa de los órganos vecinos. En su situación general, el corazón está situado en el tórax, detrás de la pared esternocostocondral costal. En la parte inferior del mediastino, el mediastino es una región que se encuentra situada profundamente en el tórax, entre las regiones pleuropulmonares derecha e izquierda, que está limitado por delante, por la cara anterior, por la cara posterior del esternón, de los cartílagos costales y de los espacios intercondrales. Por detrás, por la cara anterior de la columna vertebral, desde T1 hasta L1. Bien, a los lados, las pleuras y porciones mediastínicas. Bien, por debajo tiene el diafragma y por arriba el orificio torácico superior. Bien, entonces se considera el corazón fijado y mantenido en su lugar, eso se llama in situ, dentro del tórax por los grandes vasos. ¿Qué quiere decir esto? Los grandes vasos lo mantienen ahí. Tiene la forma de un cono o una pirámide en el que pueden reconocerse una base dirigida hacia atrás, arriba y algo a la derecha, un vértice o punta apex situado adelante y a la izquierda. El aspecto en el corazón vivo está animado, se podría decir, por contracciones de los ventrículos. Su tejido muscular varía de rosado al rojo oscuro y en la superficie tiene importantes cúmulos de tejido adiposo que se ubican en los surcos del órgano. Tiene consistencia variable, los ventrículos son más resistentes, más elásticos, sobre todo el izquierdo. Configuración externa. Se considera que el corazón tiene 4 caras, 3 bordes, una base y un vértice. Caras del corazón. La cara anterior o esternocostal, que es un surco oblicuo, tiene un surco oblicuo, el surco coronario, surco auriculoventricular, separa las aurículas de los ventrículos. Este surco limita 2 sectores, el sector auricular y el sector ventricular. Cara inferior o diafragmática, esta se aplica sobre el diafragma. Para poder verla es necesario levantar el vértice del corazón. Bien, entonces está dividida por el surco coronario en 2 partes muy diferentes, una parte ventricular anterior y una parte auricular derecha posterior. Vamos con las caras pulmonares. En el corazón aislado, como en la dirección que nos correspondió, es difícilmente identificarla porque los bordes no se limitan, bien, no se limitan muy bien. En su lugar, in situ, por el contrario, es más fácil definirla como la parte del corazón que está en contacto a través del pericardio y de la pleura con la cara medial del pulmón izquierdo. La cara pulmonar derecha, esta cara está formada por la porción convexa de la pared lateral de la aurícula derecha, bien, que se encuentra en la relación con la cara medial del pulmón derecho. Bien, entonces, a través del pericardio y la pleura, hacia arriba de la aurícula derecha se encuentra la llegada de la vena cava superior y por debajo del corto recorrido intrapericárdico de la vena cava inferior. Bien, entonces tenemos los bordes que se describen después. El borde derecho o inferior separa la cara anterior de la cara inferior del corazón. Ya se los muestro. Bien, también tenemos el borde superior separa la cara anterior de la cara pulmonar izquierda. Es extremadamente redondeado y poco marcado.
Bien, también tenemos el borde izquierdo, separa la cara izquierda del corazón de la cara inferior. Este borde está bien redondeado y un poco más. La base del corazón es una verdadera cara. Es posterior y está formado por la cara posterior de los aurículos. Esencialmente por la izquierda, la base es ligeramente convexa en sentido transversal y en sentido vertical. Bien, vamos con el vértice o el ápex, que queda aquí. Bien, es la punta del corazón que es redondeada, regular y pertenece en su totalidad al ventrículo izquierdo. Bien, entonces los surcos interventriculares anterior y posterior se continúan el uno con el otro a 1 o 2 centímetros de la derecha de la punta del corazón, formando la cisura del vértice del corazón. El vértice o punta del corazón representa la parte más superficial del corazón. En esta cara, el surco interauricular, que es muy poco marcado y el límite no resulta. Bien, el surco coronario también lo tenemos, que por el contrario separa de manera muy evidente el conjunto de las aurículas del conjunto de los ventrículos. Bien, los surcos interventriculares también tienen una dirección general cóncava hacia atrás, situados según un plano bastante sagito. Bien, entonces pasan a la derecha de la punta del corazón y están limitados en cada extremo por el surco coronario. El surco interventricular posterior anterior contiene la arteria interventricular anterior y la vena cardíaca magna. Desde la cara inferior de la arteria interventricular posterior originada de la arteria coronaria derecha y acompañada por la vena cardíaca media, se dirige hacia adelante al encuentro de las presentes. Vamos con su configuración interna. Bien, el corazón es un órgano hueco que está dividido en dos mitades, derecha e izquierda, por un tabique, el tabique del corazón de cada lado de este tabique. Tenemos el tabique interauricular, que también se le llama interatrial, está orientado de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda. Su cara derecha mira adelante, a la derecha y algo hacia abajo. Bien, también tenemos el tabique interventricular que separa los dos ventrículos. Es triangular con un vértice anterior, inferior e izquierdo en su base posterior y superior. Continúa abajo y adelante el tabique interauricular. Tenemos el tabique auroventricular seguidamente, también llamado atrioventricular. Se halla comprendido entre el tabique interauricular que está detrás y arriba y el tabique interventricular que se encuentra delante y abajo. Corresponde a la inserción de la válvula septal, de la válvula tricúspide y de la válvula anterior de la válvula mitral. Características comunes en estas cavidades, derechas e izquierdas. Vamos con las aurículas, que también se le llaman atrios. Tanto la aurícula derecha como la izquierda son cavidades de paredes delgadas, cuya musculatura no aparece en forma de relieve dentro de su pared. Esta superficie es lisa, pero se engruesa y enriquece con las columnas carnosas a nivel de las orejuelas, las aurículas. Ventrículo, vamos con los ventrículos, son cavidades extremadamente irregulares, erizadas de salientes y dos relieves musculares. Válvulas y los músculos anexados a ellas se hallan situados en el interior de los ventrículos y en el interior de los ventrículos. Bien, aparatos valvulares, auriculoventriculares están anexados a los orificios auriculoventriculares. Bien, vamos con los músculos papilares. Tenemos el de primer orden, que pertenecen al aparato valvular. Son salientes musculares cónicas cuya base forma parte de la pared del corazón y cuyo vértice está libre en la cavidad cardíaca. Tenemos también que dentro de cada ventrículo se nota la existencia de refuerzos musculares dispuestos, que están divididos, se puede decir, en trabéculas carnosas, que constituyen puentes musculares, que son pilares de segundo orden, cuya parte media está libre entre las dos inserciones más o menos amplias. Trabéculas carnosas, que son espesamientos de la pared, pilares de tercer orden. Vamos con sus orificios de salida de los ventrículos. El orificio del tronco pulmonar, que es en el ventrículo derecho, y el orificio de la aorta en el ventrículo izquierdo. Están provistos de válvulas, ¿ok? La válvula pulmonar y la válvula aórtica. Estas dos válvulas están formadas por un sistema de 3, cada una denominada válvulas seminodulares. Vamos con el corazón derecho. Está constituido por la aurícula y el ventrículo derecho. Bien, entonces la aurícula derecha, que es el atrio derecho, es una de paredes delgadas al que se observan numerosos orificios venosos. Unos muy voluminosos, que son las venas cavas, y otros pequeños, que es el seno coronario y las venas cardíacas. Pared anterolateral corresponde a las paredes lateral, anterior y posterior en la pared del acceso de la aurícula derecha. Se describen tres elementos: segmento posterior, sinusal, medio, pectíneo, medial de la oreja. El segmento posterior comprende las caras lateral y posterior, se entiende entre los dos orificios que la terminación de las venas cavas. Está marcado por la saliente de la cresta terminal, representación interna de lo que es el surco terminal.
de dirección vertical. El seno de las venas cavas, que se encuentra por detrás de la cresta terminal, presenta una pared posterior que se está levantada por la saliente del tubérculo intervenoso, que es el tubérculo de Lowe. En la parte superior de esta región y en la pared de la aurícula se encuentra el nodo sinoauricular. Bien, entonces vamos con el segmento medio. Está marcado por las salientes musculares que constituyen los músculos pectíneos, bien, de la aurícula derecha, dirigidos en sentido anterior-posterior. Explicaré toda la teoría y ahorita lo veremos más a fondo en lo que es la disección como tal. El segmento medio corresponde a la aurícula derecha. Esta aurícula es un embudo bastante estrecho, cuyo interior está ocupado por un sistema muscular de las columnas carnosas entrecruzadas dispuestas de tal modo que el acceso de la aurícula derecha bien, quedamos en lo que es la pared superior. Es el techo de la aurícula. Presenta esencialmente el orificio de la vena cava superior, que es el oblicuo abajo y atrás, y cuyo eje principal es anteroinferior. Bien, entonces vamos con su pared interauricular, que es la pared posteromedial izquierda de la aurícula. Presenta los siguientes elementos. En el centro se encuentra la fosa oval de la aurícula derecha. Esto lo veremos mejor cuando hablemos de la disección y de lo que empleamos. Extremadamente delgada, que está en el limbo de la fosa oval. Bien, que está por ahí, que se le llama anillo de Bunsen. A veces incompleto, muy delgado en su parte anterior e inferior. Aquí se sitúan sea a nivel de la fosa oval de la aurícula derecha o adelante y abajo, debajo de esta. Las comunicaciones interauriculares congénitas. Bien, vamos con la pared inferior. Presenta un segmento lateral y un segmento medial. Lateralmente se encuentra el orificio de la vena cava inferior. Este orificio está rodeado delante y medialmente por la válvula de la vena cava inferior, que se le llama de Eustaquio. Medialmente, entre el borde posterior del orificio auriculoventricular, la parte inferior del limbo de la fosa oval y el orificio de la vena cava inferior, se extiende un espacio triangular marcado por el orificio del seno coronario, que es circular, limitado por la válvula del seno coronario, la válvula de Beso. Bien. Inmediatamente por detrás de él y tendido desde el limbo de la fosa oval hasta la válvula de la vena cava inferior se ve el tendón de la válvula de la vena cava inferior, el tendón de Doyle. La pared auriculoventricular, que la tenemos ahí, corresponde al orificio auriculoventricular derecho provisto de la válvula tricúspide. Vista del lado de la aurícula, esta pared es lisa, constituida por un embudo de la válvula tricúspide. Vamos con el ventrículo derecho. Esta cavidad tiene la forma de una pirámide irregular cuyo eje mayor está dirigido hacia abajo y adelante, y a la izquierda sus bordes son un poco más. Aunque pueden distinguirse tres paredes, una base y un orificio de salida, tenemos la pared anterior, que es una pared relativamente delgada, cuyas fibras musculares están dirigidas hacia arriba y a la izquierda y adelante y hacia atrás. Bien, en el ser vivo está sometido a una depresión marcada en el momento de la diástole. En su parte inferior se insertan las formaciones musculares que constituyen el músculo papilar anterior y la anterior del aparato tricúspide. Bien, de esta saliente muscular parten numerosas cuerdas tendinosas que llegan al lado anterior de la válvula tricúspide. Pared medial o tabique interventricular está convexa hacia el interior del ventrículo, corresponde al tabique interventricular, está erizada de pequeños pilares unidos de la válvula septal y la válvula tricúspide. Bien, entonces, las paredes anterior y medial se reúnen a nivel del orificio del trombo pulmonar. Esta también está marcada por el encuentro de dos formaciones musculares muy importantes y salientes. La trabécula septomarginal, que es una banda moderadora, es una columna carnosa insertada por debajo y delante en la base del músculo papilar anterior. Se dirige hacia arriba algo atrás y a la izquierda para alcanzar la pared medial en la vecindad del músculo papilar septal. La cresta supraventricular que se llama espolón de Wolff. Es un fascículo carnoso que se origina en el tabique interventricular. De ahí se dirige en forma oblicua hacia abajo y lateralmente para perderse en la pared anterior del ventrículo. Bien, entonces también tenemos la pared inferior diafragmática. Cuando se abre el corazón por su cara anterior es difícil verla, pues se halla oculta por la válvula tricúspide. Está marcada por un gran número de relieves musculares, pero se nota allí esencialmente la saliente inferior y medial de los músculos papilares. Esto por lo general son un número de 2, están menos desarrollados que el músculo papilar anterior. A veces se encuentran agrupados en una saliente muscular única, que el músculo papilar posterior. Este músculo papilar envía sus cuerdas tendinosas a la válvula posterior de la válvula. Bien, proseguimos con lo que es la circulación en el ventrículo derecho. Tenemos que la sangre penetra desde la aurícula derecha por el orificio auriculoventricular, que lo tenemos aquí, lo estamos viendo. Ella
penetra la cámara de entrada y esta está situada a lo que es atrás y hacia abajo. Bien, y su eje mayor es perpendicular al orificio auriculoventricular, que se confunde con el ventrículo derecho. Bien, luego penetra y la cámara de salida es anterior y hacia izquierda. Su eje mayor es oblicuo hacia arriba y a la izquierda y atrás. Bien, entonces ahora sí vamos con lo que es la disección como tal, las herramientas que se utilizaron y las estructuras que me tocó en lo particular examinar y diseccionar. Bien, entonces comencemos teniendo la visión general de la disección. La disección del corazón se realiza en dos fases, que primero se estudian las características del corazón, incluida su irrigación, y después se estudian las características internas de cada cambio. Algunas características de la superficie tenemos que tenerlas muy claras para empezar la disección. Entonces, tenemos que examinar el corazón, tenemos que empezar la disección ubicándonos en lo que es el corazón. Entonces tenemos que encontrar el surco coronario, que está aquí donde estoy marcando. Bien, el surco coronario y el surco interventricular anterior y posterior. Bien, aquí tenemos el posterior y aquí tenemos el anterior. Estos surcos, como ya lo había mencionado, por eso dije la teoría primero que todo, estos surcos que ya había mencionado tienen mucho tejido adiposo. Entonces, las herramientas que se utilizaron para la disección fueron la pinza sin dientes, bisturí, se utilizó también lo que es el estilete. Entonces, comenzamos la disección ubicándonos con las caras del corazón, la cara anterior, la cara diafragmática, la cara pulmonar izquierda y la cara pulmonar derecha. Entonces, ya una vez ubicados, identificamos lo que son las ramas y las arterias, la arteria interventricular anterior, la posterior y las venas que la acompañan. Entonces se empezó a limpiar estas zonas para dejar el miocardio como tal, el músculo del corazón, al descubierto. Lo primero que tienen que hacer es limpiar bien el tejido adiposo del corazón. El estilete se utilizó en las arterias coronarias, que salen de la aorta como tal, de la aorta, las arterias coronarias. Entonces el estilete se utilizó para demarcar el límite entre el tejido adiposo y la arteria para conservar lo mayor y lo mejor posible de todas estas estructuras. Entonces, después de esto, gracias al doctor Florencio, nos comentó que el tejido adiposo, al presionarlo, al aplastarlo con las pinzas, el tejido adiposo se destruye, se vuelve líquida. Entonces, con las pinzas sin diente, se empezó a destruir este tejido adiposo como tal. Bien, entonces se empezó a destruir y luego se barría con la misma pinza y así era más fácil. Esto es para que tengan en cuenta en las siguientes disecciones de corazón. Luego me tocó abrir lo que es la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo. Entonces hablaré yo sobre lo que es las estructuras de la aurícula derecha. Bien, se procederá a explicarles lo que vi en la disección como tal. La aurícula derecha, hice un corte a través de lo que es la orejuela de la aurícula por su vértice, se podría decir, abrir la orejuela, y como se ve en esta imagen, aquí tenemos el número 1, que es la orejuela. Esta es la cresta terminal. Entonces lo que estoy haciendo es identificar las estructuras vistas. Como se dice, se procede en la disección del corazón. Al principio dije que lo que primero que había que hacer era identificar lo que son las estructuras. Cuando vamos a la parte interna también es importante hacer esto. Entonces, como lo dije, la orejuela, la cresta terminal,
También tenemos lo que es la fosa oval, aquí, esta es la fosa oval, la vena cava inferior, la tenemos a este nivel, todo esto está diseccionado, a este nivel está la vena cava inferior, el número 4. Bien, el limbo de la fosa oval, que es este, también recuerdan que este era el que llamábamos anillo de Bunsen. También tenemos la abertura del seno coronario. ¿Qué más podemos ver aquí? Los músculos pectíneos, estos son muy importantes. Esto en mi disección es lo que más caracterizados tuvo, ya que son muy reconocibles. La vena cava superior. También tenemos la válvula tricúspide. Bien, también proseguiremos identificando otras estructuras. Vamos por la abertura del seno coronario, número 6, que está aquí. Bien, los músculos pectíneos ya lo había mencionado. Tenemos la vena cava superior, que está a nivel que es este nivel. Bien, la vena cava superior. Tenemos la válvula tricúspide, que es esta entrada que tenemos aquí. La válvula del seno coronario, que es el número 12, que lo tenemos aquí. La válvula del seno coronario, esta válvula que tenemos aquí. Bien, y la válvula de la vena cava inferior, que es la 13, que es esta que tenemos aquí. Bien, esto ha sido toda la disección. Muchas gracias. Mi nombre es Karen García. Yo les voy a hablar sobre el corazón. El corazón izquierdo está constituido por el ventrículo y la aurícula izquierda. En cuanto a su ventrículo, este es muy diferente al derecho, sobre todo por el espesor de sus paredes y por la proximidad de sus orificios de entrada y de salida. Es cónico con un vértice izquierdo e inferior, que también se le conoce como la punta del corazón. Se presenta circular en el corte, pero se pueden distinguir las siguientes paredes: una pared lateral o izquierda, una pared inferior o diafragmática y una pared medial, septal e interventricular. Su vértice está formado por la reunión de tres paredes precedentes que convergen en el vértice del corazón. Este está ocupado por trabéculas carnosas que le dan un aspecto esponjoso. Su base está orientada hacia atrás y a la derecha. Esta representa por el orificio auriculoventricular, que es posterior e izquierdo. Dispone de un sistema de cierre constituido por una zona de fijación, por una valva auriculoventricular denominada mitral, o también conocida como de Vesalius, debido a su forma, y por un conjunto de músculos papilares y de cuerdas tendinosas. El anillo fibroso se interpone entre la musculatura auricular y ventricular. La válvula mitral, que es la que podemos observar allí, tiene la forma de un cono truncado que se inserta en el anillo fibroso auriculoventricular izquierdo y comprende dos valvas muy desiguales, la valva anterior o mayor y la valva posterior o menor. Los músculos papilares son dos: el músculo papilar anterior, que es redondeado y convexo, y el músculo papilar posterior, que es cóncavo y que se adosan entre sí durante la sístole. El orificio de la aorta está situado delante, arriba y a la derecha del orificio auriculoventricular izquierdo. Ahora bien, para su disección se toma en cuenta que en el procedimiento se corta la rama interventricular anterior de la arteria coronaria izquierda y de la vena cardíaca magna. Luego se hace un corte a través de la pared anterior de la aorta ascendente entre las cúspides semilunares izquierdas y derechas. Se extiende el corte hacia la punta del corazón. Posterior a esto se abre el ventrículo izquierdo y la aorta ascendente y se van a extraer los coágulos de sangre que allí se encuentran. En el ventrículo izquierdo se van a identificar la válvula mitral, que es la que se puede observar allí, así como también sus músculos papilares, tanto el anterior como el posterior. Ahora bien, la aurícula izquierda es una cavidad con eje mayor transversal que recibe las cuatro venas pulmonares, las dos derechas y las izquierdas. Aquí también se pueden observar las derechas y las izquierdas.
Estas se abren en el ventrículo izquierdo por un orificio provisto de la válvula. ¿Qué válvula? La válvula mitral, que es la que se observa aquí. Y aquí también. Está situada a la izquierda y por debajo de la aurícula derecha, de la que separa el tabique interauricular. Para su disección se debe examinar la superficie posterior del corazón. Se observan los orificios de las 4 venas pulmonares. Luego, con las tijeras se realiza una incisión con forma de U invertida, como se puede observar allí, a través de la pared posterior de la aurícula. No se deben cortar los orificios de las venas pulmonares, sino que se hace entre ellos. Se deben extraer, al igual que en el ventrículo, los coágulos de sangre y enjuagarlos con agua. Asimismo, se nota que la superficie interna de la pared es lisa. En cuanto a la constitución anatómica del corazón, cabe destacar que este está constituido por un músculo muy particular, que es el miocardio, que está sustentado sobre formaciones conjuntivas. Su cara superficial está cubierta por el epicardio, que es la lámina visceral, y su cara profunda, intercardíaca, está tapizada por el endocardio. El miocardio de los ventrículos es grueso, sobre todo alrededor del ventrículo izquierdo, mientras que el miocardio de las aurículas es mucho más delgado. Para hablar un poco acerca del sistema de conducción del corazón, es importante decir que este comprende 2 partes. Primero tenemos el nodo sinoauricular, que lo podemos observar aquí. Este también se le conoce como sinusoide o de Case y Flagg. Se encuentra situado en la pared de la aurícula derecha. Es una formación delgada, aplastada y alargada, y es en forma de uso. También tenemos como segundo el conjunto auriculoventricular. También se conoce con el nombre de Aschoff y de Tawara, en el cual se distingue el nodo auriculoventricular, que es el que se observa aquí, así como también el fascículo auriculoventricular, que vendría siendo este que se observa allí, y sus ramas derecha, que es esta, y su rama izquierda. Está situado en la pared de la aurícula derecha, en una zona triangular limitada por atrás por el orificio del seno coronario, abajo y a la izquierda por la inserción de la valva septal de la válvula tricúspide, que es esta que se puede observar allí. Y medialmente por el tendón de la válvula de la vena cava inferior. Desde la extremidad izquierda parte el fascículo auriculoventricular, que también se le conoce como fascículo de His, y también los ramos subendocárdicos, que es lo que se observa allí. Eso también se le conoce como red de Purkinje. Y eso es lo que se entiende como el sistema de conducción del corazón. Por otro lado tenemos la vascularización del corazón. Las arterias y las venas del corazón se disponen en círculo alrededor del órgano y se les denomina vasos coronarios. En cuanto a las arterias coronarias tenemos la arteria coronaria izquierda, que es esta que se puede observar allí. Esta se origina de la aorta a la altura del borde libre de la valva semilunar izquierda y en el seno aórtico correspondiente. Es importante destacar que el seno aórtico también se le conoce como de Valsalva. Su trayecto la lleva primero detrás del tronco pulmonar, luego a su izquierda y por último abajo y adelante. Está oculta por la orejuela izquierda y luego un corto trayecto termina por bifurcación en una rama interventricular anterior, que es esta que se puede observar, y también en una rama circunfleja. Las ramas colaterales son cortas y finas y tienen un destino vascular, que serían las paredes de la aorta y del tronco pulmonar, así como también auricular para la aurícula izquierda y adipos para la arteria adiposa izquierda de Beuys. En las ramas terminales podemos encontrar la rama interventricular anterior. Esta sigue un trayecto muy sinuoso en el surco interventricular anterior. Llega al borde anteroinferior del corazón emitiendo numerosas ramas, lo que reduce su calibre. Se encuentra sumergida en el tejido adiposo. Esta arteria está en íntima relación con la vena cardíaca magna,
Con las dos ramas terminales de la coronaria izquierda, esta vena forma un triángulo, que es el que se conoce como triángulo de Mouchet. También tenemos la rama circunfleja. Esta recorre la porción izquierda del surco coronario y está rodeada por tejido adiposo subepicárdico, muy próxima al anillo fibroso izquierdo. Se encuentra oculta en su parte inicial por la base de la orejuela izquierda. Otra de las arterias coronarias es la arteria coronaria derecha, la que se puede observar allí. Esta tiene su origen en la aorta, inmediatamente a la altura del borde de la valva semilunar derecha y del surco aórtico correspondiente. Su trayecto la conduce hacia abajo, hacia adelante y a la derecha. Sus ramas colaterales tienen destino vascular, auricular, ventricular y septal. Y sus ramas terminales corresponden a las arterias que nacen de la coronaria derecha en el segmento interventricular posterior. Por consiguiente tenemos la anastomosis del corazón. Su existencia es indudable, tiene un valor fisiológico discutible, dado que no pueden contrarrestar una obstrucción súbita de la otra coronaria. Se divide en, primero, anastomosis de las ramas de una misma coronaria. Segundo, anastomosis intercoronarias. Tercero, anastomosis microscópicas intramiocárdicas. Y cuarto, anastomosis extramiocárdicas. Para hablar de las venas del corazón, se menciona la vena cardíaca magna, que es la que se puede observar allí. Se origina a la derecha de la punta del corazón en el surco interventricular anterior, cerca de la rama interventricular anterior de la arteria coronaria izquierda. También tenemos las venas cardíacas anteriores y la vena cardíaca menor. Son venas que transcurren por la superficie del miocardio y que desembocan en forma aislada en la aurícula derecha a nivel del surco coronario por pequeños orificios denominados foráneos. También se encuentran allí las venas cardíacas mínimas, que se conocen como de Tebeso. Se originan en las paredes cardíacas y no aparecen en la superficie del corazón, pues se abren directamente en las cavidades por pequeños orificios. Además tenemos la inervación del corazón. Esta se encuentra asegurada por dos sistemas, el simpático y el parasimpático, y comprende las siguientes partes. Primero, los nervios cardíacos, en los cuales se encuentran los nervios cardíacos del simpático, que están representados por tres nervios que tienen su origen en los ganglios cervicales, superior, medio e inferior del tronco simpático. Los nervios cervicales superior y medio siguen a las arterias carótidas y contribuyen a formar los plexos cardíacos, pasando detrás de la aorta. Y el nervio cardíaco cervical inferior, que es más posterior y más corto, llega también por detrás de la aorta. Además está el nervio cardíaco del vago. Esos se distinguen igualmente en nervios cardíacos cervicales superiores e inferiores y nervios cardíacos torácicos. Son más difíciles de identificar que los nervios cardíacos del simpático, debido al mayor número de raíces que los forman. Y segundo, en la inervación se encuentran los plexos cardíacos. Llegados al aórtico, los nervios cardíacos del simpático y del vago se comunican ampliamente entre sí y forman un plexo superficial anterior preaórtico y un plexo profundo posterior, que sería el retroaórtico. Estos dos plexos se comunican entre sí por ramas que pasan debajo del arco aórtico. Así se constituye un grupo nervioso que se conoce como el plexo subaórtico. Por último, pero no menos importante, cabe destacar de qué se trata el pericardio, el cual es un saco fibroso que envuelve al corazón, a la raíz arterial que parte de él y a las raíces venosas que a él lleguen. El pericardio está formado por dos partes. Primero, el pericardio fibroso. Es un saco en forma de cono o de pirámide hueca, con base inferior y vértice superior. Exteriormente se presenta blanquecino, formado por fibras entrecruzadas u orientadas de manera diversa. Y segundo tenemos el pericardio seroso, que consiste en una envoltura que comprende dos hojas. Una hoja visceral, que sería la interna, que tapa íntimamente al corazón y a los vasos adyacentes, y una hoja parietal, en este caso la externa, que tapiza a la cara profunda del pericardio fibroso.